Buenos días con todos, presentes ante el quinto juzgado nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Costa, que entonces llevar a cabo la audiencia de sucesión procesal que guarda relación con el expediente 9-2021, cuaderno 27. Razón, especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes, asimismo se han sido válidamente notificadas, e indique usted de qué trata la presente audiencia. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Judith Karina Cruz Yuca, soy especialista de audiencia, quien a la vez dará fe de la misma. Para informarle, doctor, que está presente el Ministerio Público, el doctor Michel Chávez Terán. Está también presente la Procuraduría Pública, la doctora Miluska Díaz Montes. Está presente la defensa técnica de Andrea Mayumi Shimabukuro Shameshi, de Paula Sumei Shimabukuro Shameshima, y de Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Y también están presentes los tres indicados, doctor, tanto Andrea Mayumi Shimabukuro Shameshi, Paola Suemi Shimabukuro Shameshi y Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Doctor, esta es una audiencia de sucesión procesal. De la Procuraduría está pidiendo que también ellos estén presentes, pero sin embargo su papá ha fallecido y es una sucesión intestada, ¿no? Sería todo. El abogado de la defensa técnica de los señores Shimabukuro es el abogado Manuel Armando Rivera Salazar. Sí, doctor, también tiene su abogado de interconsulta, el doctor Donato Jorge Espinosa Alvis. Ya. No, perdón, doctora. Estoy como interconsulta por la Procuraduría, doctor. A ver, la doctora Miluska Zulema Díaz Montes. Sí, doctor, disculpe, quería indicar ello, que el doctor Donato ingresa como interconsulta de Procuraduría. Ya, ok. A ver, continuando con el desarrollo de la audiencia, vamos a dar los lineamientos para llevar a cabo la misma. No se va a permitir argumentaciones impertinentes, irrelevantes o con información circular. Asimismo, tampoco se va a permitir defensa ineficaz y el juzgado les da a conocer, bueno, a recordar que cuenta con apremios de ley. La metodología que se va a llevar a cabo para el desarrollo de la presente audiencia es el siguiente. Se va a realizar, se va a conceder un tiempo prudencial para cada parte procesal para que haga uso de las argumentaciones presentadas por escrito. Considero que 8 minutos es tiempo más que suficiente. Partes procesales, ¿están de acuerdo? Con una réplica y dúplica de 2 minutos. A ver, Ministerio Público, ¿está de acuerdo? Conforme, doctor. Procuraduría. De acuerdo, doctor. Ya, defensa técnica de los... de la asociación. Asociación. Correcto, doctor. Estamos de acuerdo. Ok. A ver, entonces, en este sentido, previamente se le va a solicitar al señor fiscal que haga un resumen de los hechos del presente caso. A ver, señor fiscal, le doy 5 minutos. Señor magistrado, muy buenos días. En este caso, de la carpeta 4-2018, tenemos todo lo que se refiere a unas supuestas irregularidades en lo que se refiere a la tramitación, evaluación, adjudicación directa y declaratoria de interés del proyecto Línea Amarilla. Asimismo, se guarda relación con irregularidades en cuanto a la elaboración del contrato de concesión de este proyecto Línea Amarilla, pues supuestamente habrían habido algunas cláusulas que serían perjudiciales en cuanto a la Municipalidad Metropolitana de Lima como concedente del proyecto. En estas actos y irregularidades, señor magistrado, habría tenido participación el señor Jaime Enrique Shimabukuro Maeki como un supuesto consultor externo de la Municipalidad de Lima, en el cual habría emitido informes que habrían sido irregulares en cuanto a su contenido y que denotó o conllevó a que esto se vea plasmado en el contrato de concesión Línea Amarilla. Eso, señor magistrado, sería de manera muy concreta la participación del señor Shimabukuro y los hechos que estamos investigando en esta carpeta fiscal 4-2018. Ok. Pasamos ahora a la Procuraduría. Sus argumentos, por favor. Sí, señor magistrado, con su venia. Con su venia y en representación de la Procuraduría, vengo a solicitar se declare fundada la solicitud presentada el pasado 30 de julio del 2024
toda vez de que estamos constituidos en actor civil de acuerdo a la resolución número 12 de fecha 5 de agosto del 2022, en donde hasta el momento tenemos una reparación civil primigenia de 300.730.962.38 dólares, incluyendo en esta investigación, teníamos 17 investigados y en la actualidad tenemos 2 fallecidos, teniendo un total de 15. Hasta la actualidad no tenemos ni la cuarta parte embargada en este proceso. Por ello, ejerciendo nuestro derecho de acción y solicitando tutela efectiva, presentamos la presente solicitud teniendo en cuenta lo siguiente, que el pasado 12 de marzo del 2024 existe la partida 1524-1487 que declara la sucesión procesal del investigado Jaime Enrique Shimabukuro Maeki. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 108, inciso 1, es pasible la sucesión procesal que a la letra indica. Por la sucesión procesal, el sujeto ocupa el lugar del otro en lugar del proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho ejecutivo. Teniendo en cuenta también de que en la actualidad existe erga omnes la partida de sucesión intestada con sus 3 herederos universales, los cuales son y están debidamente notificados: Paola Sumeki Shimabukuro Sameshina, Andrea Mayumi Shimabukuro Sameshina y Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Solicitamos que ellos sean emplazados para así poder cubrir la futura reparación civil en el presente proceso. Debemos de indicar de que esto está argumentado en el artículo 96 del Código Penal, así como también en el artículo 661 del Código Civil, supletoriamente también con el artículo 1218, los cuales indican, en resumen, que se transfiere a los herederos la obligación honorosa que tendría en la etapa final, ¿no? En el juicio. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos se declare fundada nuestra solicitud de sucesión procesal. Ok. Pasamos al Ministerio Público, señor fiscal. Su opinión. Señor magistrado, este Ministerio Público solicita que su despacho respetuosamente declare fundado el requerimiento presentado por la Procuraduría en base a los siguientes argumentos. Básicamente, señor magistrado, el requerimiento efectuado por el representante de la Procuraduría tiene sustento legal en lo establecido en el artículo 101 del Código Penal, que indica que la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Esto a efectos de que la Procuraduría, como parte procesal, pueda obtener una respuesta de su pretensión civil, nos debemos remitir e invocar el artículo 108, inciso 1 del Código Procesal Civil, que señala que fallecida una persona que sea parte en el proceso es reemplazada por su sucesor. En este caso tenemos al proceso penal y el civil instaurado dentro de la carpeta fiscal 4/2018, la cual pues comprendía en su momento al extinto Jaime Shimabukuro Maeki, siendo que ante su fallecimiento, quienes deberían ocupar su posición, obviamente son sus herederos, los señores Paola Suemi Shimabukuro Shameshima, Andrea Shimabukuro Shameshima y Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Esta posición de herederos, señor magistrado, se puede advertir de la partida registral 1524-1487, en la cual está inscrita la declaratoria de herederos de los hijos del extinto Jaime Shimabukuro Maeki. Entonces, como se ha indicado, señor magistrado, se advierte que este pedido de la Procuraduría proviene de una parte procesal que está constituida legalmente como actor civil, y como sujeto procesal, el artículo 98 del Código Procesal Penal lo indica derechos, que es de ejercer la acción reparatoria, y también le exige facultades, que están en el artículo 104, que es el de formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos, siendo que en el presente requerimiento es la expresión del citado derecho y facultad el requerir esta sucesión procesal. Estos derechos y facultades, señor magistrado, también son reconocidos por ser la Procuraduría el titular de la acción civil, conforme le señala el artículo 11 del numeral 1 del Código Procesal Penal. Además, señor magistrado, debemos precisar que la sucesión procesal, que tiene como finalidad que se incorpore a los herederos instituidos en calidad de parte demandada en el extremo del objeto civil, también guarda relación con la transmisión de la responsabilidad civil estipulado en el artículo 96 del Código Penal, lo cual es concordante con los artículos 661 y 1218 del Código Civil. Finalmente, señor magistrado, lo que está requiriendo la Procuraduría es una incorporación básicamente al proceso civil que se tramite en la presente investigación, más no implica una atribución de responsabilidad,
lo cual es importante, señor magistrado, para que los herederos ejerzan sus derechos de defensa y de prueba según las normas procesales existentes. Por lo que se advierte, señor magistrado, de manera de conclusión, una relación jurídica procesal válida entre el extinto Jaime Shimabukuro Maeki y sus herederos antes nombrados, y deben ser aquellos quienes deben ser acciones o expresiones de legitimidad para obra adquirida, porque en este caso, como sucesores, deben comparecer al proceso como titulares de una obligación que originalmente le habría pertenecido al señor Shimabukuro Maeki, y en tal sentido deberán contradecir o no la pretensión civil que puede tener la Procuraduría ad hoc. Esto, señor magistrado, también guarda refuerzo en el artículo 12 de la norma procesal penal, que refiere que la acción civil debe ser objeto de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional, así exista un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria. Por tanto, señor magistrado, el despacho fiscal solicita que se declare fundado el requerimiento presentado por la Procuraduría por ser de acuerdo a ley. Muchas gracias. Ok, pasamos ahora al abogado de la sucesión. Gracias, señor magistrado. Respecto a la solicitud de incorporación de la asociación del señor Shimabukuro, solicitamos muy respetuosamente a su despacho esta oposición y se declare improcedente o infundado el requerimiento de la Procuraduría y de la Fiscalía, por los siguientes argumentos. Si bien es cierto, el artículo 96 del Código Penal nos indica de la obligación de la reparación civil que será fijada en sentencia, que todavía no estamos en ese estadio, estamos en una investigación, es un requerimiento realmente posterior a lo que puede suceder o no dentro de la sentencia. Pero nos dice este mismo artículo de que la reparación civil fijada en sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcance los bienes. Si bien es cierto, la Procuraduría y la Fiscalía nos señalan de que hay una partida de la asociación intestada que está inscrita en registros públicos, pero no nos trae acá una prueba contundente de cuáles bienes o la masa hereditaria que habría dejado el causante para que se pueda resarcirse o pueda alcance los bienes para la reparación civil. Ese no nos han comentado tanto la Procuraduría ni la Fiscalía. Si ellos han hurgado en registros públicos que existe una sucesión intestada, pero queda realmente con qué elemento podría determinarse la reparación civil si es que es producto de ello en la sentencia. Por esas consideraciones, señor magistrado, no habiendo una prueba contundente de que el causante haya dejado una masa hereditaria, solicitamos que la solicitud de la Procuraduría se declare infundada por el momento, ¿no? Ya, pasamos ahora a la Procuraduría. Tiene usted 2 minutos. Sí, señor magistrado, indicarle al colega presente que me ha antecedido de que nosotros, al vernos constituido mediante la resolución número 12, tenemos vigente nuestro derecho de crédito. Si bien es cierto, estamos en una etapa preparatoria, eso se va a ver en la etapa final, en la sentencia, y nosotros exigimos una obligación de dar suma de dinero que no solo responde con los bienes. Por estas consideraciones, nosotros solicitamos que declare fundada nuestra solicitud. Ya. Fiscalía. Sí, señor magistrado. Precisamente la sucesión procesal es para que una persona o herederos ocupen el lugar de un extinto, de un procesado extinto. ¿Y esto con qué finalidad? Pues para que dentro del proceso civil instaurado dentro del proceso penal, porque así la norma procesal penal lo faculta, hagan ejercicio de su derecho de réplica, dúplica, de prueba, de contraprueba, a efectos de acreditar o desacreditar la postura de la Procuraduría. Entonces creo que la norma procesal penal faculta este tipo de pedidos en este estadio procesal penal, y bueno, lo que resuelva la judicatura lo hará pues en el momento de la sentencia, pero ello no impide que esta sucesión procesal pueda ser requerida en este estadio, que es una investigación preparatoria.
Ahora, sobre los bienes, que indica que no ha sido fijado, bueno, eso será materia pues del proceso civil que se instaure a consecuencia de la incorporación de las personas como sucesión procesal penal. Entonces, reiteramos que se declare fundado la pretensión de la Procuraduría. Gracias. Ya, a ver, el doctor Armando Rivera. Gracias, doctor. El artículo 96 del Código Penal es claro al señalar, señor magistrado, la obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. En este caso tendrían que probar tanto la Fiscalía como la Procuraduría si realmente existe, porque no, porque los actos realmente investigatorios recae personalísimamente a una persona, y en este caso la persona o el causante ha fallecido del investigado, la sucesión del señor Shimabukuro no tiene nada que hacer dentro de las investigaciones, solamente están para la reparación civil, y si no existe bienes, ¿cómo podrían ellos atender al pedido de la reparación civil? Porque, como repito, hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Entonces, la Fiscalía y la Procuraduría lo que estarían haciendo es realmente ocioso de poder pretender este requerimiento y hacer perder el tiempo tanto a su magistratura como a la sucesión para que pueda ser transmitida estos bienes y lograr alguna reparación civil de que puede resultar una sentencia o el sobreseimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros persistimos y solicitamos que se declare infundada el requerimiento o la solicitud de la Procuraduría, señor magistrado. Gracias. Ok. Con esa contingencia vamos a conceder el uso de la palabra a 2 minutos. A ver, ¿quién es Andrea Mayumi Shimabukuro? Sameshima. A ver, la señora Andrea Mayumi Shimabukuro Shamishima. ¿Está presente? No quiere hacer uso de la palabra. Bueno, pasamos a la siguiente. Paola Suemi Shimabukuro Shameshima. ¿Está presente? Sí, estoy presente. Ya. Por favor, prenda su cámara. Ya. Le voy a dar 2 minutos. ¿Quiere usted alegar algo más a lo referido por su abogado? No, en realidad todo está alineado a lo que decía el abogado. Ya. No quiere agregar algo más. Listo. El señor Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Presente, no tengo nada más que agregar. Ya. La señora Andrea Mayumi Shimabukuro Sameshima. Sí, presente. Ya. ¿Quiere usted alegar algo más a lo referido por su abogado? No, nada más. Ya. Ahora sí. Hacemos un receso previa revisión de los actuados para emitir la resolución correspondiente. Perfecto, doctor. A ver, vamos a emitir resolución. Grave, señorita. Está grabando, doctor. Ok. Resolución número 4. Estamos en Lima. Hoy día es 17 de marzo del año 2025. Autos vistos y oídos es materia de control judicial. La solicitud de sucesión procesal. En los seguidos, en contra de Lucy Giselle Segarra Flores y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción agravada y otros en agravio del Estado peruano, así como lo expuesto por las partes en audiencia, interviniendo el señor juez Víctor Alberto Alcocer Acosta. Considerando primero
del petitorio de sucesión procesal. Mediante ingreso número 30661, 2024, la representante de la Procuraduría DOC solicita la sucesión procesal al fallecimiento del investigado Enrique Jaime Shimabukuro Maeki, con fecha 15 de junio del año 2022. En este sentido, se tiene en base a la publicidad registral conforme al contenido del asiento A00001 de la partida registral 1524-1487 de registro de sucesión intestada de la zona registral 9 con sede Lima, oficina registral de Lima. Y argumentos que se expondrá en la presente audiencia. Segundo, argumentos de la parte procesal requiriente. 2.1. Alegatos de la Procuraduría Pública. La representante de la Procuraduría Pública DOC ha solicitado la sucesión procesal al fallecimiento del investigado Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, fecha 15 de julio del año 2022. Ello teniendo en base la publicidad registral del asiento A00001 de la partida registral 1524-1487 del registro de sucesión intestada de la zona registral número 9 sede Lima, oficina registral Lima, solicitando la declaratoria de herederos del investigado en favor de Paola Suemi Shimabukuro Shameshima, Andrea Mayumi Shimabukuro Shameshima y Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera, correspondiéndole de conformidad con el artículo 108, numeral 1 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria, que se declare la sucesión procesal del referido investigado y se incorpore a sus herederos en calidad de parte demandada en el extremo del objeto civil del proceso, y se proceda a la notificación de los mismos en sus domicilios reales. De tal manera que la Procuraduría ad hoc designada para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en las investigaciones y procesos vinculados a los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. Solicitó la sucesión procesal del fallecido Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, a fin de que sea sustituido por sus herederos, citando el artículo 108, numeral 1 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a este proceso penal, en base a los siguientes argumentos. Otro punto. La Procuraduría Pública formula pretensión resarcitoria en contra de los investigados y entre ellos estamos hablando de la investigación seguida contra Lucy Giselle Segarra Flores y otros. Entre ellos figura Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, a fin de que sea pagada de manera solidaria. Otro punto. Al ocurrir la muerte del investigado Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, se habría producido la extinción de la acción penal. Empero,
La obligación resarcitoria se transmitiría a sus herederos, dada su autonomía de conformidad con el artículo 660 del Código Civil. Otro punto. Existen diversos pronunciamientos jurisprudenciales, entre los cuales se encuentra la Casación 1535-2017 de Ayacucho, que establece la independencia de la acción civil sobre la penal. Otro punto. La Procuraduría agregó dentro de sus argumentos que formuló una pretensión resarcitoria provisional con ello de refutar la obligación civil. Como segundo punto, que no se exige acreditar la obligación civil porque ello sería materia de una sentencia final. Otro punto. Alegatos del representante del Ministerio Público. El señor fiscal ha indicado que efectivamente correspondería la sucesión procesal de los familiares Paola Suemi Shimabukuro Shamishima, Andrea Mayumi Shimabukuro Shamishima, Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera, al encontrarse ellos como herederos de quien en vida fue Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, de tal manera que al realizar la aplicación de la norma correspondiente, tanto en el aspecto civil, penal, procesal civil y procesal penal, correspondería a ellos adquirir la calidad de sucesión procesal en el presente proceso. Tanto más cuanto esta circunstancia es una circunstancia independiente de la pretensión civil respecto a la pretensión penal. Otro punto. Alegatos de la defensa técnica de los herederos del causante. La defensa técnica de los herederos del causante solicitó que se desestime el pedido de sucesión procesal planteado por la Procuraduría Pública, atendiendo a que no, Jaime Enrique Shimabukuro Maeki falleció el 15 de julio del 2022, conforme ha quedado acreditado con la respectiva acta de defunción. De tal manera que el mencionado fallecido, Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, fue investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción agravada en agravio del Estado. Y ni bien se produjo el deceso del mencionado investigado, el abogado presentó el acta de defunción a todas las investigaciones de carácter penal que tenía en el mes de julio del 2022, provocando el archivo de las mencionadas investigaciones. Sin embargo, en el presente proceso penal, que se le sigue a Jaime Enrique Shimabukuro Maeki,
continúa en trámite y no se ha dictado sentencia condenatoria en contra del mismo, ni se podría dictar sentencia condenatoria por el hecho notorio que es una persona fallecida. De tal manera que el artículo 96 del Código Penal establece que para cobrar la reparación civil debe existir una sentencia, situación que no se va a poder dar por la muerte del fallecido Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, dado que para establecer la responsabilidad civil derivada de un delito, se exige un juicio oral en donde se evalúe el injusto penal, acción, tipicidad, antijuridicidad, a fin de que se fije la reparación civil, pues la sucesión no la puede declarar, menos realizar una defensa material en dicho escenario procesal. En ese sentido, la responsabilidad penal es personalísima e incluso para una condena se exige un estándar que vaya más allá de toda duda razonable, no siendo posible llevar a los herederos para que se declaren por los presuntos delitos que habría cometido el causante, en vista que es un proceso unitario, no siendo posible que el sucesor produzca actos de investigación. A la fecha de apertura de la sucesión no existía obligación constituida alguna y tampoco ninguna obligación, ya que la Procuraduría solo tiene un derecho expectaticio. Otro punto. Fijación de los puntos controvertidos. El panorama jurídico apunta a definir si la pretensión resarcitoria es dirigida contra el fallecido Jaime Enrique Shimabukuro Maeki puede ser transmitida a sus herederos. Para ello son fijados como puntos controvertidos los siguientes. Primer punto controvertido. Consiste en establecer si la obligación de reparar el daño se transmite del causante a sus herederos. Segundo punto controvertido. Se centra en dilucidar si debe existir una sentencia que declare la preexistencia de una obligación a cargo del causante. Y como tercer punto controvertido, apunta a definir el escenario procesal en el que se ventilaría el pago de la reparación civil. Cuarto, marco normativo, doctrinario y jurisprudencial. Dentro del marco normativo, vamos a presentar en el Código Penal el artículo 96, transmisión de la reparación civil a los herederos. La obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El hecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado. Artículo concordante con el artículo 101 del Código Penal, aplicación suplementaria del Código Civil. La reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Ahora vamos al Código Civil. El artículo 660 del Código Civil nos habla sobre la transmisión sucesoria de pleno derecho. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a los sucesores, concordante con el artículo 661 del Código Civil. La responsabilidad intra vires hereditatis. El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de éste. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial. Ahora, en cuanto al Código Procesal Civil, el artículo 108 nos señala sobre la sucesión procesal lo siguiente. Por la sucesión procesal, un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso. Al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, se presenta la sucesión procesal cuando 1. Fallecido una persona que sea parte en el proceso reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario. En los casos de los incisos 1 y 2, la falta de comparecencia de los sucesores determina que continúe el proceso con un curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho acto le pueda haber generado indefensión
Si transcurridos 30 días no comparece el sucesor al proceso, el juez debe designar un curador procesal de oficio a pedido de parte. Otro punto, evaluación del bloque normativo. De una evaluación en conjunto del bloque normativo citado, específicamente del objeto civil sobre el proceso penal, se advierte que podrían presentarse dos escenarios procesales a propósito de la muerte del investigado. Así tenemos, por un lado, el primer escenario se presentaría cuando el investigado fallece en una posterior a la emisión de la sentencia que habría establecido tanto la responsabilidad penal como la civil de dicho investigado, en cuyo caso el objeto civil se transmite a sus herederos hasta donde alcancen los bienes del causante. Esto de conformidad con el artículo 660 y 661 del Código Civil y 96 del Código Penal. B. El segundo escenario que podría presentarse sería cuando el investigado fallece durante el decurso del proceso penal sin que se haya dictado sentencia de fondo. En dicho supuesto se entiende que el objeto civil a nivel sustantivo se transmitiría a sus herederos hasta donde alcancen sus bienes, y a nivel procesal los herederos ocuparían el lugar de su causante en la defensa pasiva de la relación jurídica procesal. Otro punto, aspecto jurisprudencial. Tenemos el recurso de casación 595-2019 de Lima, que establece en el fundamento tercero que ahora bien, a los efectos de la responsabilidad civil o del proceso civil acumulado, se tiene como criterio rector que el Código Procesal Penal, artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal, que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Ello es así por los diferentes criterios de imputación del hecho punible y del hecho ilícito que ocasiona un daño a un tercero. No existe una dependencia normativa y procesal entre la responsabilidad penal y la civil. Y para declarar la responsabilidad civil en el proceso penal, no hace falta de la existencia de una infracción penal. Otro punto. El recurso de casación 951-2018 nacional, que señala que esta censura del juicio civil sobre la relación de la condena penal aceptable desde la economía procesal por el hecho de que se está ante un proceso civil acumulado, exigirá entonces que previamente se corra tras las partes civiles, en este caso investigados, Procuraduría, Fiscalía, para que ofrezcan los medios de prueba pertinentes y útiles, así como para que definan la transmisión de los medios de prueba. Y que en juicio oral de primera instancia se actúe en estos y se debate el material probatorio, siguiendo las reglas del trámite del Código Procesal Penal. Y para la valoración y definición del juicio de responsabilidad civil, las reglas del Código Procesal Civil. Así, posición del juzgado. Se establece como posición del juzgado de un análisis en conjunto de los precedentes jurisprudenciales antes anotados, que se ha podido identificar en lo señalado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, al tomar partido por la postura de considerar que el objeto civil es independiente del objeto penal. Superándose ello la postura tradicional de la accesoriedad restringida, acción civil común, derivativa de la acción penal, es por ello que admite la posibilidad que dentro de un proceso penal solo se discute el objeto civil. De tal manera que en este punto, actuado se advierte como anexo 1K, copia literal de la partida registral 1524-1487 del registro de sucesión intestada de la zona registral 9, C de Lima, oficina registral de Lima. Donde se aprecia como causante a Jaime Enrique Shimabukuro Maeki,
y como herederos del causante a sus hijos Paola Suemi Shimabukuro Shameshima, Andrea Mayumi Shimabukuro Shameshima y Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera. Cuarto, fundamentos y análisis del caso en concreto por el juzgado. A. Análisis del primer punto. Controvertido. Estamos hablando sobre la sucesión procesal de los herederos por muerte del investigado en el objeto simple. En relación al primer punto controvertido, corresponde disponer la sucesión procesal de la parte pasiva de la pretensión resarcitoria, a fin de que el causante, Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, sea sustituido por sus herederos, quienes responderán civilmente por los daños irrogados al Estado hasta el límite de la masa hereditaria en base a los siguientes argumentos. O fundamentos en este caso, ¿no? Fundamentos. Se tiene que en la revisión de los actuados aparece dentro de los documentos presentados la copia simple de la resolución del Procurador General del Estado, número 3320 PGE. Efectivamente, se puede apreciar la misma resolución que obra en autos, de folios 8 a folios 9. Después podemos ver la copia simple del documento de identidad, que está folios 10. La copia simple de la Resolución Suprema 263-2017 IUS, que se encuentra en hojas 11. La copia simple del documento nacional de identidad. La copia simple de la Resolución Suprema 263-2017 IUS, que se encuentra en hojas 11-12. El documento nacional de identidad, que está en hojas 13. La copia simple de la Resolución del Procurador General 55-2020. Está a folios 14, 15. La copia simple del documento nacional de identidad, que está a folios 16. La copia simple de la consulta RENIEC del extinto ciudadano Jaime Enrique Shimabukuro, que está a folios 17. La copia simple de la consulta RENIEC de Paola Suemi Shimabukuro Sameshima, que está a folios 18. La copia simple de la consulta de la señorita Andrea Mayumi Shimabukuro Sameshima, que está a folios 19. La copia simple de la consulta RENIEC del señor Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera, que está a folios 20. Y la copia literal de la partida registral 1524-1487. Está en folios 21 a 23. El certificado literal de título archivado 2023 00737450, fecha 14 de septiembre del año 2023. Está folios 24 a 20. Perdón, 34. 24, 34. De tal forma que se puede advertir, ¿no?, que hay una investigación seguida contra
o que se siguió contra Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, e incluso que la Procuraduría se habría constituido en actor civil, planteando una correspondiente pretensión resarcitoria contra los investigados, debiéndose entender que la misma comprendería a todos los investigados que se hayan incorporado con posterioridad a la constitución de actor civil, entre ellos al causante antes referido. Bajo dicho escenario procesal, se habría producido el fallecimiento de Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, conforme consta del registro de sucesión intestada de la zona registral número 9, sede de Lima, oficina registral de Lima. Estamos hablando de la partida registral 1524-1487, extinguiéndose la acción penal en contra de dicho investigado, lo que se entiende como cierre del objeto penal, conforme al artículo 78, numeral 1 del Código Penal. Sin embargo, subsistiría el objeto civil. Otro punto. En este sentido, el objeto civil, pretensión resarcitoria, se transmitiría del investigado a sus tres herederos. Esto es, a Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, a Paola Suemi Shimabukuro Shameshima y a Andrea Mayumi Shimabukuro Shameshima, conforme al asiento a la partida registral 1524-1487. Por imperio de la sucesión procesal, previsto en el artículo 108, numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que al producirse su muerte, todas sus obligaciones se trasladarían a dichos herederos, claro, hasta donde alcancen sus bienes, en aplicación de los artículos 660 y 661 del Código Civil. Otro punto. Sobre este particular, considero que existen dos fundamentos que abonarían a favor de la transmisión de la obligación resarcitoria del causante a sus herederos. Entre ellos tenemos que se trataría de una obligación de carácter patrimonial transmisible del causante a sus herederos, sin que se califique como una obligación personalísima a ser cumplida solo por el investigado, dadas sus cualidades personales. Menos existe prohibición legal expresa para la ocurrencia de dicho acto mortis causa. En efecto, con el fallecimiento del investigado Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, se habría producido la extinción de la acción penal seguida en su contra, manteniéndose la acción civil contra sus herederos, al tratarse de dos pretensiones autónomas que se habrían acumulado al proceso penal por razones de economía procesal, existiendo para ello un basamento normativo, doctrinario y jurisprudencia. Así tenemos que el artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal dispone que la sentencia absolutoria o el auto de sobrecimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil cuando proceda, afirmándose con ello que el objeto civil es independiente del objeto penal, al encontrarse cada uno de ellos sujeto a sus propios principios o presupuestos. Es por ello que el juez penal podrá imponer el pago de una reparación civil a los herederos del investigado, aun cuando se haya extinguido la acción penal en contra del causante. Otro punto. Respecto a la doctrina nacional, el profesor Gonzalo del Río sostiene que tratándose de la acción civil en el nuevo proceso penal, se abandona el viejo modelo de la accesoriedad restringida, según el cual la acción civil, incluso en aquellos supuestos en donde no existe sentencia de condena penal, en donde rige la acumulación heterogénea de pretensiones por razones de celeridad procesal. Esto está establecido en Del Río Gonzalo, la acción civil en el proceso penal, en Derecho PUC 65, página 221 a la 233. Consulta del 20 de septiembre del 2022.
que se puede buscar en el link https://revistas.puc.edu.pe. Otro punto. En igual sentido, el fundamento tercero de la sentencia de casación del 7 de abril de 2021, casación 997-2019 Lambayeque, se remarcó que existen diferencias entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, respondiendo cada uno de ellos a criterios de imputación distintos. Es por ello que la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho con un carácter público, delito, mientras que la civil se rige por el daño causado cuyo interés es marcadamente particular, daño ilícito, de donde se sigue que sería viable imponer el pago de la reparación civil, aun cuando se hubiera extinguido la acción penal. Otro punto principal, análisis del segundo punto controvertido, preexistencia de una sentencia para la transmisión mortis causa de la reparación civil. En lo que concierne al segundo punto controvertido, este juzgado llegó a la conclusión que el artículo 96 del Código Penal, según el cual la obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a sus herederos, no sería de aplicación al presente caso en concreto por lo siguiente. 1. El artículo 96 del Código Penal prescribe que la obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la sentencia en la medida que se haya producido el fallecimiento del sentenciado con posterioridad al dictado de dicha sentencia, en cuyo caso la reparación civil se transmitiría a sus herederos. 2. En igual sentido, el jurista Urquizo Olaechea, al ocuparse de la doctrina del artículo 96 del Código Penal, citó a Prado Saldarriaga, quien señaló que la obligación debe existir a la muerte del imputado, la misma que deberá ser declarada en una sentencia. Urquizo PC, Código Penal, tomo 1, en Lima, Indensa, página 10, para que de ese modo opere la transmisibilidad de la reparación civil a sus herederos. Empero, la norma penal en comento no sería aplicable al presente caso en vista de que el imputado, Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, durante el curso de un proceso penal específicamente, entiendo que en investigación preparatoria, sin que se haya dictado sentencia de fondo en su contra, correspondería aplicarse la figura específica de la sucesión procesal a fin de que los herederos sustituyan al investigado causante conforme a lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Civil. Otro punto, en consecuencia se entiende que en el presente proceso penal se definirá el objeto civil seguido en contra de los herederos, quienes deben intervenir en reemplazo de su causante, que habría generado un daño ilícito al Estado, así como los demás objetos penales civiles de los otros investigados. Tercer punto controvertido. Escenario procesal en donde se definirá el objeto civil contra los sucesores. En cuanto al tercer punto controvertido, se arribó a la conclusión que el objeto civil seguido en contra de los herederos del investigado fallecido Jaime Enrique Shimabukuro Maeki se definirá en el mismo proceso penal, escenario procesal en donde se viene ventilando los objetos civil penal de los demás investigados. Por lo siguiente. 1. Autonomía de dicho objeto civil respecto al objeto penal y extinguido, y en la medida que ambos poseen sobre la misma plataforma fáctica, mismo hecho, no existiría impedimento legal alguno para que se ventile dicho objeto civil dentro del marco del proceso penal, conforme ya ocurrió con otro precedente jurisprudencial en donde aconteció la cesura del juicio civil en relación con la condena penal, caso en el cual las partes civiles actúen, debatan y valoren para la definición del juicio de responsabilidad civil, siguiendo las reglas del Código Procesal Civil. Esto está establecido en el séptimo considerando la sentencia de casación de fecha 28 de agosto de 2019, casación 951-2018 nacional, por presentar ambos similitudes relevantes. Otro punto, a mayor abundamiento, importa poner de relieve que en el anotado proceso penal acumulado también se ventilará el objeto penal y civil de los demás investigados, cuyos hechos tendrían incidencia en la misma plataforma fáctica del objeto civil seguido contra los herederos del investigado fallecido, circunstancia que reforzaría la viabilidad de dicho juicio a la responsabilidad civil, marco del presente proceso penal.
Articulaciones, otro punto, articulaciones de la defensa técnica de los herederos del causante. A continuación corresponde evaluar las articulaciones planteadas por los herederos del investigado fallecido con el objeto de definir si las mismas presentarían o no la cualidad de enervar las conclusiones antes anotadas. 1. En cuanto al primer argumento, articulado por la defensa técnica de los herederos del causante, al decir que sería imposible el establecimiento de la responsabilidad penal o civil que conste en una sentencia por fallecimiento del encausado, esto se desestima, pues dicha articulación se habría sustentado en una premisa inválida, a saber que la muerte del investigado habría ocurrido con posterioridad al dictado de una sentencia que haya fijado sus responsabilidades de índole penal y civil, circunstancia que no es aplicable para el presente caso en concreto, en razón que la muerte del investigado habría acontecido en otro momento anterior a la emisión de la sentencia de fondo, en cuyo caso dicho objeto civil recién se definirá en el marco del proceso penal abordado. Otro punto. Al tratarse del segundo argumento esbozado por la defensa técnica, en que no es posible fijar la reparación o la responsabilidad civil, porque aún no existe, ya que es simplemente un derecho expectaticio, la misma se rechaza. Pues nuestro modelo procesal no ha acogido un sistema de accesoriedad restringida entre el proceso penal, entre el objeto penal y el objeto civil, sino un régimen de acumulación heterogénea de pretensiones, en donde el primero es autónomo frente al segundo. Es por ello que el objeto civil centrado en el presunto daño ilícito podría ventilarse en el presente proceso penal, a pesar de haberse extinguido el objeto penal por muerte del investigado, en cuyo caso la pretensión civil se seguiría contra sus herederos previa evaluación del caudal probatorio aportado por los sujetos civiles, conforme esto se expuso los fundamentos anteriores. De tal manera que, siendo ello así, no existen razones para revertir el criterio jurisdiccional ya asumido por esta judicatura, debido a que los argumentos expuestos por la defensa técnica de la asociación procesal no incidirían en variar el criterio asumido. Por estas consideraciones, y estando las normas jurídicas invocadas, el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve primero declarar fundado el pedido de sucesión procesal respecto al objeto civil del investigado fallecido Jaime Enrique Shimabukuro Maeki, planteado por la Procuraduría Pública ad hoc, designada para ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. Segundo, se declara como sucesores procesales del investigado Jaime Enrique Shimabukuro Maeki a sus herederos en la parte pasiva del objeto civil, hasta donde alcancen los bienes del causante, a las siguientes personas. 1. Paola Suemi Shimabukuro Shameshima, con DNI 7381-5265. Con domicilio en calle Osa Mayor, 250, bloque B, departamento 401, urbanización Los Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 2. A Andrea Mayumi Shimabukuro Sameshima, identificada con DNI número 47195062, con domicilios en calle 24, 399, interior 302, urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Calle Osa Mayor, 250, bloque B, departamento 401, urbanización Los Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 3. A Rafael Andrés Shimabukuro Cabrera, con DNI 7292-4329, con domicilios en Girón, Besagrio,
729, urbanización Las Magnolias, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Calle Osa Mayor, 250, bloque B, departamento 401, urbanización Los Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. Otro punto, notifíquese en extracto a las partes procesales. Notificada la Fiscalía, dijo. Conforme, señor magistrado. Notificada la Procuraduría, dijo. Conforme, señor magistrado. Notificado el doctor Armando Rivera, dijo. Apelamos, señor magistrado. Ok. Téngase por interpuesta el recurso de apelación. Fundamentalmente el mismo dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Para tal efecto, ordeno inmediatamente la especialista de audio en el día y bajo responsabilidad funcional remita la copia del video a las partes procesales, llámese a la Fiscalía, Procuraduría y al abogado solicitante. Bueno, señores, la audiencia ha terminado. Esperen o coordinen con la especialista para que les notifique para que les entregue la copia de audio y video. ¿Ya? Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, doctor.